Vamos a esperar 2 minutitos y ya iniciamos. La idea para que, bueno, mientras esperamos y seguimos admitiendo a algunos otros compañeros y compañeras, agradecerles que estén presentes hoy aquí en este webinar sobre, decíamos, Latinoamérica Urgente, que el domingo la elección de la constituyente en Chile. Vamos a contar con 2 participaciones a nivel de un saludo de Connie, por supuesto, 2 participaciones a modo de introducción para dar un poco de contexto, y luego sí vamos a estar compartiendo con los compañeros de Chile, que ya los vamos a presentar oportunamente. Quiero agradecer especialmente a la revista Nueva Sociedad, que se ha sumado a ayudarnos a pensar un poco este contexto. Allí está Mariano Schuster, su director, que en breve también va a compartir una reflexión al respecto, y agradecerles a todas y todos que se hayan sumado a este webinar. Si les parece, esperamos 2 minutitos más, que siguen ingresando algunos compañeros y compañeras, y ya comenzamos. Buenas. Hola, Mónica. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno. Hola desde San Juan. Superaste el COVID bien, parece. Ahí está ingresando Eduardo, también otro de nuestros ponentes. 1 minutito y arrancamos. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio, mientras seguimos recibiendo a otros compañeros y compañeras, a este webinar que tiene por objetivo poder conocer y profundizar sobre el proceso de la Convención Constituyente, que viene llevando adelante ya hace un tiempo prolongado Chile, y que el domingo se va a encontrar con una situación, un momento clave en cuanto a la posibilidad de votar en el referéndum el texto constitucional que han acordado los convencionales y las convencionales constituyentes. Yo quería, para arrancar, pedirle a nuestro coordinador global de la Alianza Progresista, Connie Reuter, que pueda hacer un breve saludo. Así que, Connie, si querés dirigirnos un saludo, agradecidos. Obvio que quiero saludarles, es un placer ver tanta gente. Un saludo a todos, todas y todos. Y me parece estamos en una buena vía con la Alianza Progresista de las Américas. Regularmente tenemos reuniones, y claramente ahora una reunión virtual sobre este plebiscito de la nueva Constitución es muy importante, porque claramente hemos visto
Después la elección del presidente Boric, inmediatamente la derecha chilena ha movilizado duro, ha utilizado los medios diciendo desde el día de la elección de Boric que había una mayoría por el rechazo. Y todo el proceso era un poco complicado en el sentido que claramente era muy participativo y la propuesta venía de dentro de la sociedad con una contribución muy importante de la sociedad civil. Y bueno, esperamos que se pase bien el 4. Bueno, vamos a escuchar los ponentes, vamos a discutir y bueno, está en buen día, como le he dicho, y wow, quiero agradecer también Max por la parte del proyecto Paola, que bueno, nos juntamos para esta ocasión por una cooperación y ciertamente habrá de otros. Bueno, otra vez saludo a todas y a todos. Solidaridad. Gracias, Connie. Yo sumarme brevemente al agradecimiento de Connie a Max Morán del proyecto Paola, con quienes hemos convocado esta actividad, un proyecto con el cual la Alianza Progresista está trabajando para estrechar vínculos y potenciar la red socialdemócrata, socialista, progresista en toda la región. También agradecer especialmente a Rolando Drago, nuestro compañero del Partido por la Democracia y del Foro de Relaciones Internacionales de Chile, que está siempre atento ahí a colaborar y a poder sumar voces para este debate. Así que Rolando, muchísimas gracias. También ahí está entrando Martin Sandgren del proyecto Paola. También le agradezco especialmente que se haya sumado a este encuentro. No sé si ya entró, si por ahí Martín quiere... Martín, si nos estás escuchando, ¿querés hacer un breve saludo inicial en nombre del proyecto Paola? Hola, bueno, recién, a ver. Se te escucha, pero no se te ve, estás con la cámara apagada. Disculpa, me estaba un poquito atrasado entrando. Bueno, así que recién entrando. Ya no, un saludo a todos, muchas gracias Esteban por la iniciativa. Estamos muy ansiosos esperando ese resultado de la última semana de campaña, así que un abrazo a todos y bueno, un gusto estar acá. Gracias Martín, y ahora para no dar más vueltas y meternos en tema, quiero invitar en primer lugar a Mariano Schuster, quien es director de la revista Nueva Sociedad, para que pueda compartir con nosotros una reflexión global sobre lo que implica este proceso para la región, y después sí también ya nos metemos con las ponencias de nuestros compañeros desde Chile. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que quiero decir es que no soy director de Nueva Sociedad, la directora es Svenja Blanque y está con COVID en estos días, así que estaba complicada para participar hoy, pero está también Melina Schiffer, que es asistente de Svenja. Yo soy editor en la revista junto a Pablo Stefanoni, que es el jefe de redacción. Yo voy a ser muy breve y quiero además compartir que desde Nueva Sociedad, y está Sergio Ballardini también desde la Fundación Friedrich Ebert, y creo que también hay colegas de otras oficinas de América Latina, se ha hecho un esfuerzo por traducir al público, al ya politizado y al no tan politizado, cuáles son los principales clivajes del proceso constituyente en Chile. Comenzamos hace ya varios años cuando las demandas por una nueva constitución eran más bien parte de un grupo de personas que dentro de la izquierda política planteaban la necesidad de terminar con la constitución del régimen pinochetista, que se extendió luego durante diversos gobiernos democráticos, con, hay que decirlo, y aquí los colegas y las colegas de Chile seguramente conversarán sobre eso, con modificaciones y con también muchas críticas a muchas de sus apartados por parte del centroizquierda, del Partido Socialista de Chile, por ejemplo, y también las pretensiones de modificación de la expresidenta Bachelet. Pero ciertamente
nos abocamos al proceso constituyente, a la demanda por una asamblea constituyente y también por el referéndum, con diversos autores y autoras, entre ellos Claudia Hayes, Paulina Astroza, Noam Titelman, explicando todo el proceso que reúne no solamente la cuestión jurídica, sino la cuestión asociada a las movilizaciones sociales y políticas que llevaron al proceso constituyente. En ese sentido, desde Nueva Sociedad, destacamos que las movilizaciones sociales y políticas de la ciudadanía chilena habilitaron ese proceso, destacando que no se trata solamente de un proceso surgido de una élite política dispuesta a hacerlo, sino de un proceso forzado por la ciudadanía, que sin lugar a dudas se manifestaba por diversas cuestiones, pero que luego de los estallidos de ya hace 3 años, de 2019, emergió claramente de esas protestas sociales el pedido de una constituyente. Ciertamente aquí todos reconocen la importancia de este proceso y lo reconocen además en términos de los derechos que esto puede significar para la ciudadanía chilena y sobre todo para los sectores más postergados en un país que ha tenido un clivaje neoliberal profundo, pero también reformas políticas profundas por parte del centro izquierda y sobre todo me parece que la cuestión paritaria, la cuestión de los derechos sociales y reproductivos, el reconocimiento de las diversidades es un aspecto a destacar en este proceso. A la vez, me parece, y quisiera en tal sentido recomendar algunos de los artículos que hemos publicado, particularmente algunos de los últimos, sobre todo de Noam Titelman y de Claudia Hayes, asociados a, digamos, a las problemáticas que han derivado del proceso constituyente y de lo que podría suceder de ahora en más. Es decir, parece haberse iniciado todo con un clima de época muy ascendente, que de hecho lleva a Gabriel Boric y a la izquierda al poder en Chile, pero la situación no parece ser la misma hoy cuando las encuestas no están dando una aprobación o no estarían dando una aprobación clara a la nueva Constitución, y supongo que también los expositores lo plantearán con las posibilidades de que haya un referéndum que sea aprobado con reformas, luego si las reformas las hace el Parlamento, o incluso la posibilidad de un rechazo. Ya Gabriel Boric ha dicho que igualmente llamaría a una nueva constituyente, pero es interesante pensar, y me parece que ese es un fenómeno interesante, y con esto concluyo, porque todos destacamos aquí la importancia de este proceso, algo que Noam Titelman planteaba en uno de sus artículos en Nueva Sociedad, y es que en esta constituyente, que además tuvo muchos independientes, es decir, personas no afiliadas directamente a partidos políticos o no representantes directamente de partidos políticos, ha habido también, además de una profunda análisis de los problemas de Chile, ha habido mucho eslogan, tanto por derecha como por izquierda. Ha habido, y así lo planteaba el compañero Titelman de Chile, bueno, muchos eslogans y algunas propuestas que parecen no siempre estar sustentadas en una posibilidad real de, digamos, hay cuestiones declarativas como la plurinacionalidad del Estado, toda una serie de cuestiones, pero ha habido muchas tensiones. Recomiendo mucho el artículo de Noam, luego lo pongo en el chat, asociadas digamos, a una política más bien performática, y que según el planteo de Noam, han desacreditado un poco algunas expresiones de la izquierda o de las izquierdas dentro de la constituyente, y en ese sentido me parece que, además de celebrar el desarrollo de este proceso en Chile, es importante pensar los clivajes que vienen ahora y las complejidades que esto puede tener en términos políticos, sobre todo para un gobierno que todos apreciamos como el de Gabriel Boric. En ese sentido, no tengo más que agradecer por parte de Nueva Sociedad, que recomendar los artículos de nuestra publicación, que intentan, por un lado, dar cuenta de nuestra
de nuestra simpatía con el proceso chileno, tanto con el constituyente como con el político que se está produciendo, además producido con una derrota de José Antonio Castro, un representante de la derecha radical, pero a la vez alertar a la necesidad de pensar algunos clivajes nuevos que surgen, porque en las izquierdas estamos acostumbrados a las algarabías y a las frustraciones, y en el medio creo que es necesaria una reflexión profunda sobre la Constitución en sí, y entiendo que aquí va a haber planteos en ese sentido, y sobre el proceso político que podría venir de ser aprobada o rechazada. Así que, sin más, quiero agradecerles desde Nueva Sociedad, y especialmente a Esteban, por esta iniciativa y por todo su trabajo en diversas materias en el campo del socialismo democrático y de la socialdemocracia. Así que muchas gracias. Gracias, Mariano. Hecha la salvedad, también mandarle un saludo a Esbeña, que sí, teníamos otro encuentro el viernes y sé que está pobre ahí transitando COVID, que no terminó la pandemia, así que a seguir cuidándose. Muchas gracias por esta introducción, y ahora quería invitar a compartir con nosotros algunas reflexiones. Después vamos a tener tiempo para preguntas y comentarios, pero en este caso quería pedirle unas reflexiones al compañero Jorge Insunza, que es dirigente del Partido por la Democracia, partido que es integrante de nuestra alianza progresista, fue diputado de la República en varias ocasiones, funcionario en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y bueno, lo invitamos ahora que pueda compartir con nosotros y nosotras algunas ideas y algunas reflexiones sobre este proceso constituyente en Chile. Bueno, muchas gracias, Esteban, y bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco sobre todo desde Chile el interés que tienen respecto de nuestro proceso, y espero poder contribuir a una conversación que sea útil y también crítica respecto del momento que nosotros estamos atravesando. Como algunos han señalado, estamos frente a un resultado incierto. Ya estamos todos bastante agotados y con las tensiones acumuladas de un proceso electoral que ha sido largo, porque mezcla sucesivas elecciones en los últimos años, también el trabajo de la convención, donde ahí ustedes podrán escuchar a Eduardo Castillo, que fue un destacado convencional en que participó directamente en este proceso, pero que ya también llevamos prácticamente 2 meses, o diría algo más, de campaña, porque todo esto partió desde antes que terminara la convención su trabajo, y bueno, ya estamos en esta recta final. Como algunos han consignado, porque además ha sido información pública, las diversas encuestas han marcado con relativa consistencia una tendencia al rechazo al proyecto, con algunas, obviamente, también diferencias, de acuerdo a las diferencias metodológicas, pero todas tienden a coincidir en eso, que lo único que contrasta son algunas de las evaluaciones que se pueden hacer a través de las mediciones de las búsquedas en Google, o de los comentarios en Facebook o en Twitter, que tienden a emparejar un poco más algunas de esas tendencias, y por eso que estamos todavía, digo, auténticamente en una incertidumbre. Ahora, la pregunta es, por cierto, ¿por qué, si partimos el proceso con un 80% de aprobación a la idea de una nueva constitución, hoy día estamos en esta incertidumbre? O sea, el solo hecho de estar en incertidumbre es un factor. ¿Y por qué no estamos repitiendo esto? Como me decía alguien hace algunas semanas atrás en una conversación, me decía, yo pensé que el plebiscito de salida era un mero trámite, y que era más bien una especie de ratificación formal de lo que se había hecho, y hoy día estamos en una situación como digo, de mayor incerteza sobre el resultado. Yo creo que obviamente hay distintos factores que influyen en eso. Y me gustaría abordarlos, pero también desde una perspectiva un poco más gruesa. Porque la verdad es que Chile, como probablemente también pasa en otros países latinoamericanos,
pero además también como son ciertas recurrencias globales, ¿eh? Y tengo en esto en mente los trabajos que hemos conocido un poco en el último tiempo de Peter Turchin y algunos otros como historiadores que en el caso de él no es un historiador, sino que es un biólogo, pero que hacen análisis de las mega tendencias históricas y que observan que los países y a veces también grandes imperios entran en periodos de agudización de sus contradicciones y eso nosotros no hemos escapado a ello. Y esta recurrencia es algo que se presenta desde nuestro proceso de independencia, es decir, en cierto sentido, el momento que estamos viviendo no es distinto de los conflictos que Chile enfrentó en la década de 1850, de una guerra civil que vivimos en 1891, también de las convulsiones que dieron nacimiento a la Constitución del 25, que fue un periodo largo de inestabilidad hasta los comienzos de los años 30, y por cierto, también lo que significó el quiebre de nuestra democracia el 73, y que si ustedes ven, son ciertos periodos entre 40, 50 años, que ahora estamos viviendo nuevamente una fase en que estas contradicciones de la sociedad chilena se condensan y se expresan como una necesidad de un cambio profundo, y obviamente eso desata contradicciones que son las que se están expresando también en torno a este plebiscito de salida. Vale decir, el 80-20 tiene algo de una anomalía, y que yo creo que estaba muy marcado porque de facto fue un plebiscito que también era no solo por una nueva constitución, sino que también lo fue sobre el gobierno de Piñera. Y algo de este plebiscito también tiene mezclado entre medio un plebiscito sobre los primeros meses del gobierno Boric, que han sido difíciles. Y que por lo demás sabíamos que iban a ser difíciles. Pero volviendo al punto central, a mi juicio lo que estamos enfrentando es un conjunto de contradicciones que la sociedad chilena, como muchos países latinoamericanos, a mi juicio, no hemos sabido todavía resolver desde la perspectiva de un pacto social que sea inclusivo y que sea capaz de dar estabilidad y un desarrollo sustentable a nuestros países. Parte de las contradicciones que todavía están latentes en la sociedad chilena es una oligarquía bastante fuerte, muy poderosa, que tiene sus propias raigambres en la estructura colonial chilena, que tendía a una concentración de poder y de la riqueza en muy poco, con amplios sectores de la sociedad en la pobreza, cosa que marcaron, por cierto, el siglo XX y que en parte esta constitución busca resolver. Desde esta misma perspectiva, a mi juicio, la nueva constitución lo que se ha planteado, lo que busca recoger, es cómo llevar a la constitución un conjunto de derechos sociales que permitan su garantía y que eso a su vez sea una fuente de desarrollo equitativo y también, por cierto, de paz social. Eso, a mi juicio, es lo central que está en juego, que es lo que movilizó también a la mayoría del país en torno al estallido del año 2019, y que se tradujo en términos políticos en torno a la nueva constitución, pero también en el sistema, en lo que se ha llamado una fisura, ¿no es cierto?, entre las élites y mayoría ciudadana o el pueblo. Pero también en estos años, lo que ha venido expresándose, a mi juicio, es también el surgimiento de nuevas élites, que es propio de un periodo de mayor crecimiento, de una expansión de la educación y de las oportunidades que los gobiernos democráticos en Chile fueron capaces de impulsar, y que por lo tanto también fueron generando nuevos liderazgos con una visión, por cierto, distinta, pero también más amplia, más cosmopolita en algunos casos, pero también más reivindicadora de sus propias identidades en otros. A mi juicio, eso se expresa en el reordenamiento de las fuerzas políticas, de lo que era la preeminencia
de los 4 partidos de la vieja concertación, vale decir, este eje de centro-izquierda en el que estaban básicamente la democracia cristiana, situada aquí en Chile en una corriente más bien de centro-izquierda, no de centro-derecha, el PPD y el PS como parte de una socialdemocracia con una raigambre allendista y situada en la historia de la izquierda, y también el viejo partido radical que ha deambulado en distintas coaliciones, pero que en las últimas décadas estaba también claramente situado en la centroizquierda. Y esa conformación se ha roto en distintos momentos por quiebres de los propios partidos. Hay que considerar, por ejemplo, que Marco Enrique Ominami es un quiebre del Partido Socialista. La salida también de Jorge Arrate, que fue presidente del Partido Socialista, tiene también esas características. En cierto sentido, el núcleo de RD, de Revolución Democrática, que han liderado Giorgio Jackson y otros, surgieron muchos de ellos desde la Juventud Socialista, y al no encontrar un espacio en partidos anquilosados formaron su propia fuerza. Y a su vez eso es distinto, se lo situaría en otro lugar, al liderazgo de Boric, que también ubicado en cierta tradición socialista o de lo que representó el MIR desde los años 60 en Chile, se situaba más bien desde fuera de los partidos tradicionales. Y junto con eso, un partido comunista que por largo tiempo mantuvo una posición muy aislada desde los años 90, pero que mantiene su raigambre en sectores populares y por cierto también en la clase obrera, que ha adquirido hoy día mayor protagonismo. Y lo adquirió ya en el segundo gobierno de la Bachelet integrándose. Digo, parte de este ajuste general de fuerzas, por cierto, también es propio de la crisis o de este periodo de crisis. No lo separo incluso en estas analogías de lo que fue el surgimiento, por ejemplo, del Partido Socialista del año 33, que precisamente ocurre después del periodo de mucha convulsión y de inestabilidad en torno al nacimiento de la Constitución del año 25, es decir, y que se empieza a estabilizar ese gran movimiento de fuerza a partir del año 32, y entre sus expresiones fue el nacimiento del Partido Socialista. Con esto digo que en este periodo de crisis estamos en un ajuste de fuerza general, que entre otras características también tiene la cierta decadencia o reemplazo de una élite, pero también el nacimiento de otra. A mi juicio, una de las expresiones probablemente más complejas y que cruza más el trabajo de la convención y también el plebiscito, es que este fenómeno de las últimas décadas ha dado lugar también a que nazca una élite o diversas élites con identidades particulares. Eso es lo que se articula en torno a distintos movimientos sociales, pero en uno de sus fenómenos relevantes también es el movimiento indigenista de las distintas etnias que son originarias de Chile. Parte de eso ocurrió, por cierto, con características distintas con las etnias aymara o atacameñas y otras de la zona norte, también con las reivindicaciones que se articulan en torno al pueblo Rapa Nui, y de manera más relevante en torno a lo que es el movimiento indigenista mapuche, que ha ido también creando una camada de historiadores, de escritores, de profesionales que hoy día son también los que construyen un nuevo relato y de proyección de futuro de ese movimiento. Por lo tanto, creo que nosotros estamos en el marco de algunas de estas crisis estructurales que Chile, insisto, no ha logrado resolver. Y que, por cierto, desde el retorno de la democracia, algunos de estos estaban latentes y que no se abordaron con la velocidad suficiente. Parte de eso, por cierto, se expresa en la Constitución, porque vuelvo también aquí a una referencia histórica. A mí me tocó, yo de hecho
mis primeras actividades políticas fueron en torno al movimiento para derrotar a la dictadura. Yo ingresé a la Juventud Comunista el año 83, participé de ese proceso, y lo que teníamos obviamente en perspectiva era lograr la caída de la dictadura. Y eso es lo que se concentró con un esfuerzo unitario de toda la oposición de entonces en el año 86, que le llamábamos el año decisivo, y que lo que queríamos era que Pinochet cayera en forma, por decirlo de alguna manera. Y eso no lo logramos, en parte porque la oposición no se unió en torno a una estrategia común, porque hubo también divisiones en ella, pero también por una derrota del movimiento revolucionario, de la estrategia revolucionaria, que no logró en los paros convocados generar una crisis suficientemente prolongada para que la dictadura cayera. Luego vienen los reveses de los grupos armados y también la pérdida de legitimidad de esa estrategia. Y eso es lo que dio lugar a una transición que se situó en los márgenes del itinerario establecido en la Constitución del 80. Y eso fue muy clave, por cierto, junto además con que el año 89 cayera el socialismo real y hubiera un reordenamiento global general, al tipo de transición que nosotros tuvimos. Y demoramos 15 años en las reformas más profundas que encabezó el presidente Lagos, que efectivamente permitió democratizar las instituciones, eliminar el Consejo de Seguridad Nacional, la autonomía de las Fuerzas Armadas y varios otros elementos propios del andamiaje del régimen para que precisamente bloquear los cambios. Pero al mismo tiempo, y por eso que estamos en este punto, esas fueron reformas, primero a la Constitución de 1980, y ninguna de esas reformas tocó el marco doctrinario de la Constitución, porque no había mayoría para eso y la derecha siempre tuvo la capacidad de veto. Pero en este punto yo no quiero echarle solo la culpa a la derecha, porque también en torno a los años 90, en la propia centroizquierda, y en una parte también de la izquierda, y en eso incluyo el Partido Comunista, que atacaba o cuestionaba el modelo neoliberal, pero no había una comprensión profunda de cómo el modelo neoliberal estaba incrustado en la estructura de principios y derechos de la Constitución. Y como había toda una moda de que las ideologías habían pasado, valga la redundancia, de moda, hubo menos atención a cuál era la profundidad de algunas de las matrices conceptuales e ideológicas que la dictadura había dejado en la Constitución del 80. Y creo que parte de esa incomprensión incluso todavía se expresa en el debate que tenemos ahora y que lleva a que parte de la centroizquierda hoy día esté por la opción del rechazo. Y esa incomprensión es la que derivó en que no se prestara suficiente atención a esa matriz conceptual, insisto, establecida en los capítulos de principios y también en la estructura de los derechos fundamentales garantizados en la Constitución. Porque eso es lo que hizo la dictadura para poder impulsar todo su proyecto neoliberal, vale decir, la privatización de los distintos servicios públicos o de las distintas políticas públicas. Eso es lo que permitió la privatización de la salud a través de las ISAPRE, la privatización del sistema de pensiones a través de las AFP, la privatización de la educación a través de los colegios particulares subvencionados, y en fin, muchas de las otras reformas, por cierto, también en materia laboral, en materias de regulación sindical, etc. Y creo que esa es la toma de conciencia que ocurrió en torno al estallido y que permitió que pudiéramos avanzar en este proceso. Creo, sin embargo, que uno de los problemas, y adelanto ese juicio crítico respecto de lo hecho en la convención, es que así como hubo una concepción de dejar establecido un programa ideológico y también
de políticas públicas en la Constitución del 80, también hoy día tenemos que, con el gran cambio de eje que significa, hay muchas normas propuestas en la Convención que también tienen ese carácter entre ideológico y programático. Y eso ha generado una diversidad de contradicciones en el electorado, que son las que hoy, también hoy día son materia de crítica o de distancia de ciertos sectores. Digo con esto que también la campaña del rechazo no se alimenta solo de una ofensiva de la derecha que sabíamos que iba a ocurrir, no solo del despliegue de los poderes fácticos, que, por cierto, solo alguien ingenuo podía estimar de que eso no iba a ocurrir, sino que también hay contradicciones propias en la sociedad chilena que se expresan en torno a algunos de los puntos contenidos. Y aquí creo que es importante mirarlo en el proceso en lo que venga, y por eso que nosotros hemos también planteado que vamos, y estamos en la campaña de la prueba, porque está lo medular de lo que nosotros pensamos, como lo expresó bien la presidenta Bachelet, ¿cierto? La Constitución no es perfecta, pero más se acerca a lo que simplemente soñé, parafraseando, ¿cierto?, la canción. Porque obviamente están resguardados en materia de principios y derechos la indicación de los principales valores que nosotros hemos defendido, en base al Estado Social y Democrático de Derecho y el resguardo de los derechos fundamentales, sobre todo en materia social, y también de distintas identidades. Pero obviamente la complejidad es cuando algunas de esos adquieren el carácter de establecer normas que ya asoman como definiciones de política pública. Y eso están generando más contradicciones objetivas hoy día. Nosotros no podemos desatender eso. Y por lo tanto, algunas de las reformas que van a venir, pero si ganan el apruebo, van a tener que ir acogiendo esa realidad. Ahora, si gana el rechazo, creo que obviamente va a venir igual una fase en que la pérdida de legitimidad de la Constitución del 80 está tan consagrada que necesitamos abrir otro proceso. Pero eso también tenemos que hacerlo, a mi juicio, con mucha rapidez y con la suficiente amplitud, y con esto termino para después poder abrir paso a Eduardo y a preguntas que ustedes tengan o observaciones, porque vamos, esa definición se va a enfrentar en un momento de crisis económica, que ya está dibujada para el segundo semestre de este año y el próximo, todavía con fenómenos de inflación fuertes, y inevitablemente con la decepción que una derrota genera. Y por lo tanto, para evitar una mayor inestabilidad, y que incluso los sectores conservadores tengan más espacio para decir, mire, ¿sabe qué? Finalmente vamos más bien a algunas reformas, porque mira la situación que enfrenta el país, es que debemos ir muy rápidamente a la definición de un nuevo proceso. Ahí mi aprensión es que ciertos sectores de derecha pueden ir retrocediendo. Ese núcleo más conservador quiere reivindicar esto como un triunfo de la Constitución del 80, que no lo es bajo ninguna circunstancia, pero estamos en ese sentido frente también a otra recurrencia histórica, que los momentos jacobinos a veces tienden a radicalizar sus aspiraciones, también sus ideas, traducidas, como contaba Mariano, como ha dicho Titelman, traducidas o expresadas en ciertos eslogan, o en ciertas ideas fuerzas que son muy esenciales, pero muy esenciales a ese grupo, sin tener una vocación de mayoría, y que genera reacciones conservadoras. No solo desde la presión de las élites, sino que también desde el temor y insisto, de las contradicciones que una sociedad compleja como la sociedad chilena tiene, y como las sociedades modernas tienen. Y por lo tanto, el rechazo puede ser un auténtico término. Y eso es lo que debemos, a mi juicio, cuidar, y por eso que también hemos estado
nosotros tan empeñados en el triunfo del apruebo como el mejor camino de Chile, pero que va a exigir también reformas en ese escenario para que la nueva Constitución pueda ser un auténtico pacto social que represente ampliamente a las fuerzas en Chile. Muchísimas gracias, Jorge, por este recorrido y por el aporte. Luego va a haber, obviamente, espacio para preguntas de nuestros compañeros y compañeras. Quiero presentar ahora a Eduardo Castillo, compañero también chileno. Él es abogado, es convencional constituyente, coordinó o coordina la Comisión de Normas Transitorias, representa al distrito de la Araucanía en esta convención constituyente. Participó en la Comisión de Presupuesto y Administración Interior en el inicio del proceso y luego se incorporó a la Comisión sobre Formas del Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal, así que tiene una mirada bien amplia de lo que ha sido este proceso. Y bueno, le damos la palabra entonces ahora a Eduardo para que pueda compartir con nosotros su aporte también. Bienvenido y muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Esteban. Necesito primero chequear si me escuchan bien. Perfecto, se escucha perfecto. Gracias. Bueno, saludar a todas y a todos y excusar mi atraso, tuve problema de conexión, así que ahora estoy desde el celular, ¿ya? Pero estoy aquí en mi escritorio. Quiero tomar algo de lo que planteó Mariano para darle una cierta continuidad al tema del surgimiento de la Convención Constitucional. El estallido social, las manifestaciones masivas incluso movimientos anteriores, por ejemplo, el movimiento feminista venía desde 2017, 2018, con fuertes manifestaciones. Entonces, cómo eso también se prolonga en la convención, es decir, las personas elegidas son expresión o reflejan el descontento de la sociedad con dos cuestiones centrales que se traducen en los abusos y la élite. Entonces, en la convención hay mucho de manifestación de esos ímpetus, digamos, y de esas ideas, ¿ya? Así que no fue raro encontrar en los primeros momentos de la convención mucha alusión y preocupación por la contingencia política. Yo diría el primer mes fue fecundo en propuestas sobre libertad o amnistía para los presos políticos de este estallido, declaraciones en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, la convención fue en los inicios una trinchera más de lucha contra el gobierno que estaba en esos momentos, ¿no? Y eso entonces es propio de su conformación, como decía Jorge bien, no son los partidos políticos los que están allí presentes, sino que deriva precisamente de una decisión que tomó la clase política en torno a tres temas que son cruciales y que impregnaron todo el proceso de la convención, que son, en primer lugar, la paridad de género, las listas de independientes en igualdad de condiciones con los partidos políticos, es decir, un grupo de independientes podía juntarse y competir con las mismas reglas de los partidos políticos, y finalmente los escaños reservados de los pueblos indígenas. Ahí tenemos esos tres temas que no están en la reforma constitucional de diciembre del año 2019, sino que fueron agregados durante el año 2020, ¿no? Esa es una primera cuestión. Lo segundo, derivado de esto mismo, es la gran diversidad de personas que conforman la convención. Y por lo tanto, aparte de estar dominada por la contingencia, hay una carencia, y yo lo digo también por mi propia participación, hay una carencia de
una cierta, lo que podríamos denominar una cultura política, una cultura de negociación, una cultura de conversación entre los distintos sectores dentro de la convención, ¿no? Eso es un tema que marcó mucho cuando se habla de falta de diálogo, en fin. Ese es un punto, yo creo, clave, porque la diversidad que se expresa en la convención hace que precisamente sea difícil ponerla en el mismo plano que ponemos las exigencias a los partidos políticos, que en el Parlamento se juntan, negocian, hablan de proyectos de ley, llevan años en eso, y acá nadie, prácticamente muy poca gente se conocía, ¿no? Yo conocía a muchas personas por la prensa, pero sí, físicamente conocer a personas de la convención no conocía a más de 2 o 3, ¿no? Entonces, eso también influyó en el trabajo de la convención. Yo creo que algo de eso influyó también el sistema de debate que tuvimos y el transcurso, cómo se organizó el debate, porque estaba organizado en torno a los que tomamos los reglamentos, adecuándolos, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Entonces, está hecho para personas que están dedicadas, se han dedicado siempre a eso y están en esa actividad, digamos, y muy relacionada con los partidos políticos. En cambio, acá los partidos tuvieron muy poca presencia, ¿no? Eso lleva también a un tercer fenómeno, que es, y lo he planteado en otra oportunidad, la desconfianza, primero en el poder legislativo, desde luego en los partidos políticos, en el propio presidente. Entonces nos lleva a algunos planteamientos que hacen que la Constitución sea bastante extensa comparada con las anteriores. Y la lógica ahí es que hay que dejarlo todo en la Constitución, porque no podemos confiar en el poder legislativo que después vaya a regular mediante una ley cuestiones que nosotros creemos que son importantes o esenciales. Entonces, se coloca todo en la Constitución, ¿no? Y por otra parte, en la campaña posterior, hemos visto que la derecha tiene el mismo criterio, ¿no? Cuando critica el texto de la propuesta constitucional, primero lo critica porque es muy extenso, y segundo, en contradicción con aquello, sus críticas son por qué no se incluyó, por qué no se dijo textualmente tal cosa, por qué no se incluyó esto o lo otro, ¿no? O sea, hay ahí un discurso bastante acomodaticio para querer tener constituciones breves, concisas, sumarias, y por otra parte, desconfiar del Parlamento, que el Parlamento puede hacer cualquier barbaridad. Entonces, poner todo, también habría que haber puesto todo en la Constitución, ¿no? Eso yo creo que también determina el discurso de la derecha y del rechazo frente a la propuesta constitucional, la desconfianza en los futuros legisladores, en el presidente, en fin, ¿no? Sea como sea, yo creo que la propuesta constitucional refleja dos inquietudes, o algunas inquietudes que son centrales y venían desde los movimientos sociales y de la experiencia propia de los partidos progresistas. En primer lugar, los derechos sociales, ¿no? La consagración de los derechos sociales, el derecho a la seguridad social, a la educación, la salud, la vivienda, la sindicalización, el trabajo decente, en fin, la visibilización de trabajadores o trabajadoras ocultas o desconocidas, ¿no es cierto? Que la legislación no los reconoce, como las cuidadoras. Eso está presente en la propuesta constitucional. Institucionalmente, digamos que la descentralización
a través de la creación de las entidades territoriales da pasos bastante importantes y viene a responder, yo diría, los pasos son más importantes en la medida que durante el periodo democrático de 1990 a la fecha no se ha respondido a algunas necesidades del país. La descentralización en este sentido la coloco junto con la plurinacionalidad. Llevamos 30 años de gobiernos democráticos y no hay reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Yo tengo entendido, en Argentina, en la Constitución argentina hay un artículo, y creo que fue una reforma del año 94 que se incluyó, pero en Chile desde el año 90 que tenemos proyectos de reforma constitucional incluyendo los pueblos indígenas, y 7 u 8 intentos han fracasado. Y esta es la primera vez que los pueblos indígenas entonces están considerados, y es en la propuesta constitucional. Lo mismo la descentralización, es decir, recién el año pasado elegimos gobernadores regionales. Recién este año se empezó con la transferencia de competencias desde el nivel central a las regiones, en forma mínima, 2 o 3 competencias, bastante limitado, digamos, ¿no? Entonces, eso está en la propuesta constitucional y, por lo tanto, creo que en esos 2 temas al menos recoge lo que han sido grandes demandas tanto de los pueblos indígenas como de los movimientos sociales, con los derechos sociales, y en tercer lugar, las necesidades del desarrollo de nuestras regiones, ¿no? Pero, además, yo creo que esta diversidad de la composición se refleja en 3 capítulos nuevos que tiene la Constitución y que son distintos a lo que tenía la Constitución del 80, ¿no? La propuesta constitucional reúne en órganos autónomos varios capítulos que tiene la Constitución actual. Por lo tanto, de 16 capítulos bajamos a 11. Y dentro de esos 11 hay 3 nuevos que responden precisamente también a esta idea de las movilizaciones y movimientos sociales. En primer lugar, la participación. La democracia representativa, no solamente en Chile, está en crisis y por lo tanto hay que complementarla con formas de participación política efectiva, ¿no? Esta forma de participación política más efectivas están relacionadas, por ejemplo, con lo que consagra la propuesta de iniciativa popular de ley, iniciativa popular de derogación de ley, iniciativa popular para la reforma constitucional, iniciativa indígena también para reforma constitucional, ¿ya? De tal manera que toda esta desconfianza que hay en la clase política también está expresada en esta disposición y en forma positiva. Olvidé que también se plantean esta forma de participación a nivel regional y comunal, ¿no? Entonces, el capítulo de participación refleja bien esto y lo transforma en una propuesta evidentemente de progreso en nuestro ordenamiento jurídico. El segundo tema, el segundo capítulo que es importante y se le ha dado muy poca relevancia, tiene que ver con lo que se planteaba en los movimientos sociales, la lucha contra las élites, ¿no? La lucha contra la élite y contra los políticos y todo esto, tiene un capítulo, obviamente, que es expresión de esto, ¿no? No se llama así, pero es expresión, un capítulo de buen gobierno y función pública, donde destaca principalmente, bueno, los 3 deberes de los funcionarios públicos: la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas. Y también un artículo dedicado a la corrupción, palabra que nunca ha estado en el vocabulario jurídico chileno. Primera vez que la corrupción está en el vocabulario jurídico. Siempre se habla de los delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencia, información privilegiada, etcétera, etcétera. Y cuestiones que a veces la gente no entiende mucho, pero aquí está con todas sus letras, ¿no? Sancionada la corrupción como también contraria al bien común y a la democracia, ¿no? Y por lo tanto, y tiene otras expresiones también esto, ¿no? Se elimina el Senado, la expresión máxima de
la élite dentro de la institucionalidad para todos estos grupos es el Senado, ¿no? Y por lo tanto se elimina, al menos se saca el nombre de Senado, ¿no? Hay otra figura que es la Cámara de las Regiones, que puede cumplir un poco ese papel, pero lo importante es que se eliminan los senadores, digamos, ¿no? Esta figura tradicional, ¿no? Se elimina también el nombre de Poder Judicial, ¿no? Porque la imagen de la Corte Suprema, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces se elimina Poder Judicial, se le cambia por Sistema de Justicia. Hay varias cuestiones que tienen vinculación con esta reclamo, ¿no es cierto?, por los abusos y contra la élite, ¿no? Pero hay un tercer capítulo que marca también a nuestra propuesta constitucional, que es el de medio ambiente y naturaleza, la naturaleza, ¿no? Derecho a la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, conjunto con ello un estatuto para el agua, un estatuto para los minerales, en fin. Creo que ese es un avance muy relevante de nuestra propuesta constitucional. Y para ir terminando, yo quiero hacer referencia a lo que se nos viene. Tenemos este plebiscito el 4 de septiembre y los escenarios posteriores. En primer lugar, si gana el apruebo, como yo espero que gane, aunque sea estrechamente, fíjense que se van a dar 3 procesos, ¿no? El primero, no estoy hablando de prioridades, ¿no? Solamente voy a mencionarlo. El primero el de implementación de esta nueva constitución. La Corte Constitucional va a reemplazar al Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional tiene que estar constituida, instalada, perdón, en 6 meses, ¿no? En el plazo de 3 meses, el presidente tiene que constituir el Consejo de Gobernadores, tiene que enviar un proyecto de ley que crea un organismo que distribuye, un organismo técnico que distribuye los recursos entre el Estado central y las regiones. En fin, se desata todo un proceso legislativo respecto a los derechos sociales, ¿no? Un año para presentar proyectos de ley de proyectos de seguridad social, 1 año y medio para el Sistema Nacional de Educación, 2 años para el Sistema de Salud, en fin. Hay todo un proceso legislativo que viene por delante. Pero también, y algo mencionaba Jorge, están las propuestas de mejoramiento respecto del texto constitucional, para dilucidar ciertas dudas, para aclarar ciertos conceptos. Digamos aquí que el proceso constitucional se cumplió en 1 año y lo cumplimos con gran esfuerzo mental y físico también, pero con todo eso nos faltó una última etapa, ¿no? Que yo la traduzco en una figura, ¿no? Cuando uno construye una casa o tiene una casa y tiene un piso de madera, lo último que hace, ¿no es cierto?, es pulir el piso de madera, ¿no? Porque una vez hecha la casa, una vez instalado en la casa, entrar a pulir el piso de madera significa un desorden mayúsculo. Pero a nosotros nos faltó la última etapa, efectivamente, de que la Comisión de Armonización tuviera más facultades y sin pasar a llevar el Pleno, sin pasar a llevar la voluntad de la Convención Constitucional, pudiera haber hecho mucho más sugerencias para perfeccionar el texto que tenemos, ¿no? Muchas cosas son de interpretación, de aclaraciones, en fin, pero nos faltó eso y creo que eso tiene ahora sus consecuencias. Así que un proceso de reformas a la Constitución, a la nueva Constitución, ¿no? En tercer lugar, no olvidemos que estamos en un gobierno que se planteó ante la ciudadanía con un programa transformador, tiene y acaba de ingresar una reforma de pensiones, tiene pendiente una reforma tributaria, que son indispensables para entrar a operar, para que entre a operar la Constitución, por lo menos la reforma tributaria. O sea, sin eso no tenemos avance en los derechos sociales. Entonces, estos 3 procesos van a ir a la par, ¿no? Y en el Parlamento actual, donde
el gobierno no tiene mayoría, los sectores progresistas no tenemos la mayoría, en el Senado prácticamente estamos empatados con la derecha, en la Cámara de Diputados tenemos una leve mayoría, entonces ya hay que juntar los quórum de 4/7 para empezar a hacer la reforma, o eventualmente los 2/3 si queremos evitar el referéndum, ¿no? Para hacer las mejoras a la Constitución, ¿eh? Por su parte, si gana el rechazo, tenemos varias decisiones que tomar. El presidente ha dicho, mire, ya no tenemos que decir si queremos o no queremos una nueva constitución. Es obvio que queremos una nueva constitución, así se decidió el año 2020. Perfecto, pero hay sectores de la derecha que están diciendo que hay que nuevamente plebiscitar si queremos o no queremos una nueva constitución. Y conjunto con eso, ¿qué organismo va a hacer la nueva constitución? Y ahí hay varias propuestas, desde una nueva convención, donde están ahí las discusiones, cómo se conformaría, si van a haber listas de independientes, no van a haber, en fin. Todo el mundo espera que la nueva convención sea más parecido a la realidad del Parlamento actual. Sin embargo, estuve leyendo una columna de ayer de Eduardo Engel, dice que nada, tiene razón, nada nos asegura que la nueva convención tenga otras características distintas a las que tuvimos, pero que tampoco sea el reflejo de la correlación de partidos que hay en el Parlamento, y tenga otras expresiones como la tuvo la presidencial. La convención presidencial tuvo un candidato de izquierda, el presidente Boric, uno de extrema derecha en segundo lugar, y en el tercer lugar uno que superó a todos los partidos políticos, un candidato que está fuera de Chile, no estuvo en Chile en el momento ni en la campaña ni en la elección, que tiene particularidades más bien de populismo. Entonces, nada nos asegura que habiendo una nueva convención vaya a haber nuevamente una conformación como la del Parlamento actual, donde están reflejados principalmente partidos políticos, ¿no? Después hay que elegir a las personas de la convención. Estoy suponiendo que es una convención, porque otros en la derecha han propuesto grupos de expertos, ¿no? O al mismo Parlamento, ¿no? Y después, bueno, el tiempo de trabajo y de ese ente que va a redactar las nuevas propuestas, o que redactaría la nueva propuesta, y finalmente el plebiscito en que la ciudadanía aprueba o rechaza la nueva propuesta constitucional. Es decir, en ese escenario de nuevo, como decía Jorge, con crisis económica, tenemos inestabilidad y tenemos inseguridad. Precisamente lo que reclamó la derecha respecto a este proceso constituyente que estamos terminando, de la inestabilidad que iba a traer, de la falta de certeza jurídica para las inversiones, etc., el rechazo lo va a prolongar por 2 años más, ¿no? En cualquier evento, cualquiera de las dos alternativas, el 5 de septiembre, para llevarse adelante cualquiera de los dos caminos, se van a necesitar acuerdos mucho más transversales y no van a bastar con las fuerzas propias, ¿no? Así que hay que prepararse para un camino más o menos agitado de negociaciones, acuerdos, y eso cómo va a ser visto por la ciudadanía, porque es la negociación entre los partidos, entre las fuerzas políticas, entre el establishment en buenas cuentas, ¿no? Entonces también tenemos ahí un factor que no sabemos cómo va a reaccionar frente a todo lo que se viene. Eso es, Esteban, muchas gracias. Gracias, Eduardo, muchísimas gracias por este aporte súper interesante, súper profundo y desde adentro, ¿no? De lo que fue ese proceso, de lo que es ese proceso de la Convención Constituyente. Vamos a destinar 15 minutos para preguntas, comentarios. Les pedimos que por favor vayan levantando la mano, piden la palabra, se desmutean, que nos ordenemos, pero bueno, tenemos ahí 15 minutitos para no hacerla tan larga tampoco la reunión. Nada, abierto el escenario para comentarios, aportes o preguntas. ¿Quién arranca? Alejandro Chanona, levantó la mano. Sí, saludos a todos y todos desde México. Primero quiero felicitar a los expositores por su
claridad. Me parece que está en juego muchísimo para el futuro de Chile. En alguna experiencia aquí de una constituyente para la nueva reforma de la Ciudad de México, el paso fundamental fue consensar los puntos de coincidencia al interior de la convención, porque había izquierdas y derechas. Al final se consolidó un proyecto como una carta de derechos, como lo que está ahora contenido en el documento que se elaboró, que es esencialmente una constitución progresista. El problema fue cuando se instrumentó el Congreso de la Ciudad, empezó con ordenamientos secundarios a violentar el espíritu de esta Carta de Derechos y esta visión progresista. Por eso es muy importante lo que nos decían, en el sentido de que había que hacer una gran constitución y muy comprensiva. Mi pregunta es en dos sentidos. Uno, bueno, desearle el mayor éxito a que logremos que se ratifique la Constitución y su texto el próximo 5 de septiembre. Y segundo, en un escenario de rechazo, ¿cómo se conformaría la nueva convención? Porque hay una embestida de la derecha con el ánimo de establecer nuevos equilibrios o pervertir el siguiente paso si fuera el escenario. Entonces yo creo que vale la pena escuchar la retroalimentación de nuestros amigos que han estado cerca desde dentro, y reitero, le deseo lo mejor. Es un proyecto progresista de frontera que creo que se merecen las y los chilenos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Si están de acuerdo, recogemos dos impresiones o preguntas más, 2 o 3, y ya ustedes hacen una síntesis sobre eso. No sé quién más quiere. Ahí está Margarita. Margarita levantó la mano. Margarita, toma el micrófono. Sí, sí. Buenas saludes. Y realmente importante esta discusión porque nos toca a toda América Latina los procesos que estamos viviendo. Yo tengo como 2 preguntas esenciales, ¿verdad? Y lo veo porque los esfuerzos que han habido en América Latina por hacer los cambios a las constituciones topan con las estructuras casi que de origen colonial, ¿verdad? Como que cuando llegamos a un punto nos parece que no hemos superado realmente la etapa de la colonia. Es decir, la novelización de los pueblos indígenas, la novelización de diversidad de visiones de mundo, que tiene que ver con la relación con la naturaleza, con el reconocimiento de las lenguas, ¿verdad? Solo América Central tiene 108 familias lingüísticas, ¿verdad? Y no se protege ninguna, no hay un instituto de las lenguas, ¿verdad? Y la protección, entonces uno dice que pues, es un Estado que está realmente solidificado en la colonia todavía. Y que la base, digamos, de la construcción de progreso, si queremos usar esa palabra, no va más allá de la visión extractivista de la naturaleza. Y bueno, nosotros nos queda clarísimo, hay países que son todavía más de origen colonial, donde no se ha logrado ni que el Estado tenga las bases mínimas, digamos, para la base democrática, Guatemala, Honduras, ¿verdad? Y aún la misma El Salvador y el misma Nicaragua, que sufren procesos revolucionarios, o Costa Rica, procesos democráticos. Y ahí tenemos una gran estructura inamovible que hay que ver cómo se le entra de manera estratégica para no tener regresiones como las que estamos enfrentando ahora en nuestro país. Entonces mi pregunta es, y yo no lo he podido ver claro a pesar de que he leído bastante, es decir, ¿quiénes son los que están descontentos en Chile? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Que no logramos, porque es una masa grande, ¿verdad? Que no logramos satisfacer lo mínimo. Y pensando que muchos de esos descontentos, de esas personas descontentas, provienen de los sectores más vulnerables. Entonces, me parece que ahí nos falta claridad para entender quiénes son y por qué, a pesar de que muchas de las reformas les favorece, no avanzan en esa línea para poder hacer esas modificaciones estructurales. Gracias. Gracias, Margarita. También Marielena Barbagilata tenía ahí levantada la mano. Marielena, si querés hacer tu pregunta, y volvemos a Eduardo y a
Volvemos a nuestros ponentes, perdón. Gracias Esteban, gracias a los expositores. Una pregunta concreta que empalma con las últimas observaciones de Margarita. Quisiera que nos aclare o que me aclare a su criterio cuáles serían las objeciones que dividen, de las derechas me la imagino, ¿no? Pero de todo este campo heterogéneo, pero de centro-izquierda, digamos, ¿cuáles serían las objeciones que genera esta propuesta de la Constitución? Si nos puede, o a su criterio, ¿cuáles serían las más importantes, ¿no?, que generan esta división o estas objeciones? Gracias, Marilena. Bueno, Jorge, Eduardo, si quieren meterse ahí en estas preguntas, en estos comentarios. Muy bien. Si quieres parto yo. Mira, a ver, hay varias preguntas, voy a ir más bien por el orden. Si es que gana el rechazo, de hecho hay algunas conversaciones en el Congreso que ya se han venido produciendo, porque en la propia derecha también hay una contradicción. Está el liderazgo de Kast, que es un neofascista propiamente tal, que lo que hace es reivindicar la Constitución del 80, y para él idealmente casi en la versión solo original, ni siquiera con las reformas del 2005, digamos. Pero hay otro bloque en que incluye a la UDI, a la Unión Demócrata Independiente, que fue como la gran defensora siempre de la herencia del régimen, y que es el partido que fundó Jaime Guzmán, que es uno de los intelectuales principales detrás de esa Constitución, que asumen que debieran dar lugar a una nueva Constitución. Ahora, en esa nueva Constitución ellos van a seguir defendiendo ese ideario, y parte de lo que se expresó en la convención es que gran parte de las propuestas que presentó la derecha eran en realidad una copia de las normas de la Constitución del 80, algunas redactadas con algunos pequeños cambios. ¿Y por qué? Porque la matriz conceptual que articuló la derecha chilena en la dictadura todavía es muy penetrante respecto de ello, porque es una reformulación del pensamiento conservador católico que definió como proyecto confrontar el socialcristianismo articulado desde el Concilio Vaticano II. Y parte de esa nueva articulación es hacer converger ese pensamiento conservador católico con el neoliberalismo, a partir precisamente de la afirmación de que el derecho de propiedad es un derecho natural, y que la libertad de los individuos era lo que contribuía al bien común. O sea, esa era, y todo esto también bajo el mantra de una concepción nacionalista y muy centralizada del poder. Esa mezcla conservadora, neoliberal, autoritaria, es la matriz conceptual que tiene la derecha y que siguen defendiendo, y que por lo tanto también se va a expresar. Pero algunos de ellos con mayor realismo asumen de que el 80-20 del plebiscito de entrada significa, ¿no es cierto?, que la Constitución del 80 ya no tiene la base de legitimidad suficiente para poder sustentarse en el tiempo. Pero aquí también, a propósito que mencionaba antes de las contradicciones que existen en la sociedad chilena, también hay que hacer una distinción, porque parte del gran empresariado chileno empuja esa posibilidad. Porque dicen, mira, nuestro clima de negocios tiene que mejorar, esta inestabilidad nos hace mal, y también porque es un empresariado que tiene más solvencia, también más cosmopolita, que también tiene más intereses en el extranjero, y que por lo tanto asume que tiene que tener un nuevo marco constitucional. Y eso es parte de lo que empuja a algunos sectores de la derecha a comprometerse con ese nuevo proceso. Parte del crecimiento de la ultraderecha, sin embargo, y ahí es donde va a estar en juego lo que vaya a ser ese sector en los próximos meses, más bien apela a otro sector empresarial más precario, de medianos o pequeños empresarios,
en que algunos de estos cambios en materia laboral, en materia medioambiental, por cierto, en seguridad social, cada una de esas cosas, y ni que decir la reforma tributaria, los vuelca a un bloque mucho más reaccionario. O sea, parte de la paradoja que tenemos es que, por decirlo en ciertos términos, aunque aquí en Chile se aplica poco, tenemos un gran empresariado que a veces es más, entre comillas, progresista, que ese mediano o pequeño empresario, que también es la que hoy día es una base de sustentación de ese proyecto de ultraderecha que puja por la hegemonía dentro de una centro-derecha que tiene una vocación más democrática. Ahora, eso es lo que da viabilidad a la idea de una nueva convención, pero que va a ser probablemente más restringida, que va a mantener la paridad, que quiere diferenciarse, parte de las conversaciones, ¿no es cierto?, es diferenciarse de la representación indígena que tuvo la convención anterior e ir a algo más limitada de acuerdo a la proporción de la gente que participe en esa elección. Porque para explicar lo que estoy señalando, la convención incluyó 17 escaños reservados, pero la masa electoral que votó por esos 17 escaños representaba solo el 5%. Y por lo tanto, si llevamos los 155 convencionales a ese 5%, estamos hablando de que hubieran elegido solo 8. Y parte de la propuesta un poco apunta en esa dirección. Y sí eliminar, que es un factor relevante, las listas de independientes. Yo personalmente, quiero confesar, soy muy partidario de eso porque creo que si nosotros no tenemos una democracia de partidos fuerte y la reivindicamos desde el comienzo, esto se afecta. Y parte de las dificultades que tuvo la convención y que tiene la dispersión política que hoy día vivimos, es por esa reivindicación de las listas de independientes que se prestaron en algunos casos para movimientos populistas o movimientos identitarios que no son populistas, pero que solo defendían sus tesis sin una vocación ni de concesión ni de mayoría, o que representaron en algunos casos también movimientos corporativos propiamente tales. Y eso es parte de lo que también en la propia convención fue perdiendo legitimidad. Y yo creo que no es algo que debiéramos mantener. No va a ser fácil, pero esperamos que si gana el rechazo de eso se pueda, como decía antes, construir un acuerdo relativamente rápido. Creo que es muy relevante la pregunta de Margarita sobre quiénes están descontentos, porque yo diría hay distintos niveles de crítica ciudadana. Algo que yo percibí, de hecho, en la campaña de la elección convencional del año pasado, que obviamente es distinto a veces de los centros urbanos de las zonas rurales, pero yo haría una diferencia, porque yo encontré más radicalidad, más expresiones de rabia, o de un discurso de descontento activo, no necesariamente agresivo, sino que más activo, en sectores medios que en sectores populares. Y eso es porque es parte también de un cierto clima de opinión, de una mayor politización, de mayor acceso a información, pero también es por el estado de mayor precariedad que la clase media emergente, que logró salir de la pobreza, que logró mejorar sus estándares de vida, que hoy día tiene más temor de regresar a esa situación de pobreza o de precariedad. Y por lo tanto ahí a veces se anida mayor radicalidad, que eso también se expresó en el estallido social, porque a diferencia de las crisis anteriores de este tipo en Chile, la clase media se volvía más conservadora. Pero en el estallido social en Chile, a diferencia, insisto, de procesos anteriores, no le tuvo miedo a la violencia. Fue más comprensiva con parte de esos fenómenos de violencia. Y a diferencia de que, por cierto, en sectores populares también hay expresiones de malestar y de rabia, pero yo diría que
en amplios sectores ocurre otra cosa, que yo lo sitúo más en el terreno de la desesperanza, que es un fenómeno, a mi juicio, más duro y más complejo de abordar, porque muchos sectores populares han perdido esperanza en que los cambios políticos traigan ese bienestar. Y eso se expresaba de distintas maneras. Y, entre otras cosas, se nota en la baja participación que hubo en el plebiscito de salida, porque claro, decimos nosotros ganamos 80-20, pero votó el 51% del electorado. A diferencia del plebiscito del 88, en que con inscripción, que era voluntaria, pero con voto obligatorio, es decir, había que hacer el acto de ir a inscribirse en los registros electorales, que es lo que hizo la dictadura para poder restringir la participación, votó el 88% de los mayores de 18 años. Por lo tanto, esa brecha entre el 88% que participó el año 88 versus el 51% que participó en el plebiscito del año 2020, en parte, importante a mi juicio, es desesperanza. Y es porque la democracia no ha resuelto muchos de esos problemas sociales, o también porque la percepción de que el Estado hoy día es menos capaz que antes de abordar esos problemas, y también es propio del desgaste del sistema político chileno, en que las reformas se traban por la estructura de nuestro sistema político, en que las mayorías no logran ejercer la capacidad de impulsar la reforma. Por lo tanto, eso fue generando, como digo, estas costras de desesperanza en muchos, en amplios sectores populares, que hoy día sigue expresándose. Probablemente vamos a tener una mayor participación, pero vamos a tener una abstención relativamente alta, y yo miraría también los votos nulos y blancos que vamos a tener en el proceso. Ahora, respecto a la pregunta que decía María Elena, sobre cuáles son las objeciones que dividen a la centroizquierda, las hay de distinta naturaleza también. Algunas es lo que yo expresaba, de que también, como señalaba Eduardo, como está esta idea en el debate de que si hay materias que no están en la Constitución no quedan consagradas, hay muchas definiciones de carácter programático que se colocaron en la Constitución. Y que algunos dicen, bueno, al colocarse en la Constitución, se extraen del ejercicio democrático de la liberación y del juego de mayorías, y por lo tanto eso representa un problema. Y en algunas materias eso también es lo que nos genera algunos costos electorales, en distintos campos. Podríamos entrar en eso, pero es más largo. Hay una segunda definición muy relevante, que es respecto del sistema político. Yo creo que, a mi juicio, y esto lo hemos conversado con Eduardo, creo que en la convención perdimos la gran oportunidad de hacer una reforma del sistema político que situara a la democracia chilena en otros estándares democráticos, que entre otras cosas permitiera romper esos nichos de oligarquización. Y creo que ahí hubo un gran error estratégico, en que el Partido Comunista se puso de acuerdo con la derecha para mantener el régimen presidencial. Incluso, quiero decir, el Partido Comunista en Chile mantuvo históricamente una defensa del sistema parlamentario, porque ese era, por cierto, el modelo soviético, aunque fuera de partido único, pero era parlamentario, o el modelo que existe también en Cuba. Pero esta ensoñación con lo que ha representado el chavismo en Venezuela, con el potencial transformador, como declaran ellos, que puede tener la presidencia, y que también se sitúa, ¿no es cierto?, en parte de nuestra propia historia, de que los presidentes de la República son capaces de empujar cambios profundos, como lo hizo el presidente Allende, que se inclinaron por esa opción. Y eso obviamente trajo un conjunto de consecuencias, ¿no? Porque claro, querían tener presidencialismo, pero con unicameralismo o con una disminución del rol del Senado, y por lo tanto con un potencial populista, o una convergencia entre un presidente que tuviera mayoría con elevar la concentración mayor del poder. Y por lo tanto hay una parte de la centroizquierda que ve en eso un peligro democrático, y que lo ha cuestionado desde esa perspectiva. Lo mismo ocurre con algunas de las definiciones del sistema de justicia,
y sobre todo del rol del Consejo de la Magistratura o el Consejo de Justicia, como está dibujado acá. Y hay un tercer punto que es muy relevante, que es la noción de plurinacionalidad. Por cierto, ahí está la aprehensión respecto de los potenciales secesionistas que eso tengan. Hay alguna otra gente que, incluso proveniendo desde la izquierda, ha planteado, ¿no es cierto?, los riesgos que eso puede significar en la macrozona norte, con lo que sean las reivindicaciones de Bolivia y otros, en fin. Yo mismo, personalmente, soy crítico de la idea de la plurinacionalidad. Soy muy partidario del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que a mi juicio es una cosa distinta. Creo que la idea de nación, aunque sea traducida, ¿no es cierto?, como la vía del reconocimiento, y lo hemos defendido así en la campaña, por cierto, pero creo que la idea de nación tiene un potencial conservador y al final también fascista, que en algunos sectores más radicalizados pueden tender, ¿no es cierto?, a esa reivindicación separatista. Creo que parte de eso es lo que vemos hoy día en distintas partes del mundo. Entonces, esas son, te mencionaría como tres principales de algunas de las que han sido objeciones que dividen a la centroizquierda. Creo que en algunos de esos puntos nos podemos encontrar, pero también, para ser franco, creo que algunos cruzaron el Rubicón. Incluso conversábamos con Eduardo en alguna ocasión, habían algunos profesionales de centroizquierda que se prestaban para presentar las indicaciones de la derecha reproduciendo las normas de la Constitución del 80. ¿Por qué? Porque hay una matriz neoliberal que también ha permeado gente que tiene una vertiente más progresista o más liberal progresista, pero que adscribe muchas de las tesis más crudas del neoliberalismo. Entonces creo que eso también augura un periodo complejo para la centroizquierda. Van a haber divisiones que van a quedar a partir de esta elección, siempre eso por lo demás ocurre. Y creo que ellos mismos están hoy día con una enorme responsabilidad. Si gana el rechazo, que es asegurar que haya un nuevo proceso constituyente. Si eso no ocurre, vaya que va a ser difícil para ellos. Jorge, gracias. Vamos a escuchar ahora a Eduardo también sobre sus consideraciones, pues tenemos algún aporte de Mariano, también, de Mariano Schuster, pero vamos ahora con Eduardo. Gracias. Mira, yo muy breve. Alejandro preguntaba por la composición de la nueva convención. Bueno, es lo que está en debate, y pareciera ser que podrían seguir las mismas reglas de la elección de diputados, o sea, las mismas reglas que se siguieron en la convención que finalizó. Con algunas observaciones, paridad de género, ya a esta altura hay pocos que pueden discutir que la paridad se instaló, salvo la extrema derecha que tiene dudas, en fin, pero va a haber una convención paritaria, creo yo. Los escaños, como decía Jorge, van a ser menos, y los independientes. Lo que pasa es que los independientes se presta también para organizaciones que no cumplen con requisitos de los partidos políticos y pueden ubicar sus candidatos como independientes en distintas listas, depende de la posibilidad de éxito en cada distrito. En algunos van con los partidos, en otros hablan una lista aparte de independientes. Hasta una ONG puede armar un grupo de representantes en varios distritos del país, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que no es positivo. En Chile se ha avanzado en la legislación sobre partidos políticos, transparencia, financiamiento, en fin. Entonces creo que eso hay que exigirlo, ¿no? Margarita preguntaba sobre los sectores vulnerables, o sea, sobre los afectados, quienes estaban, eran los perjudicados, los que participaban de esto, ¿no? Bueno, ahí es más bien sociológico, pero yo concuerdo con Jorge, hay muchos sectores medios, debido primero a caer no solo en la pobreza, sino que a disminuir o a privarse de
de niveles de consumo que ya han adquirido, ¿no? Eso es muy relevante, ¿ya? No es solamente volver a la pobreza en algunos casos, sino que también el temor a perder niveles de vida o niveles, digámoslo claramente, niveles de consumo. Entonces creo que hay también mucho temor, ¿no? en sectores medios. Y desde luego eso es contra el establishment, ¿no? Así que yo creo que esto es como que a alguien lo invitan a una fiesta y se compra ropa nueva para ir a la fiesta, zapatos nuevos, qué sé yo, y llega a la fiesta y no lo dejan entrar, digamos, ¿no? Eso es un poco lo que es lo que se... Ahí te silenciaste, Eduardo, justo. Quedaste silenciado. Ahora mientras, ahí seguramente ya lo recuperamos a Eduardo. Ahí está, perfecto. Ahí está. Conseguí cortarla. Otro acerca de los cambios. Yo creo que este tema de la plurinacionalidad, que algo decía Jorge, tiene varias derivadas, ¿no? Primero, tiene una inexactitud. O sea, nosotros seguimos el convenio 169 de la OIT, que varios países en Latinoamérica han ratificado. Y según eso, hay consulta previa, en fin, con miras a obtener acuerdos, consenso de las comunidades indígenas en las medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarle. Pues bien, que una disposición constitucional, la propuesta constitucional, que se requería el consentimiento previo. Eso está ubicado en una parte de la propuesta que está dedicada a las entidades territoriales y ha sido extrapolado como que necesitamos consentimiento previo indígena para modificar la Constitución, para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí hay inexactitudes y yo creo que ahí adecuando todo la normativa a lo que es el convenio 169, pues, podemos llegar a una solución, ¿no? Lo mismo ha traído muchos revuelos todo de la justicia indígena y se le ha dado más significancia que la que realmente va a llegar a tener en la práctica. Son 11 pueblos indígenas y no va a haber justicia indígena en los 11 porque hay pueblos muy pequeños donde no está afincado una autoridad ancestral o no hay derecho consuetudinario que permanezca, en fin. Así que yo creo que ese es un punto que va a haber que entrar a estudiar, ¿no? En temas de seguridad pública, estamos con un problema serio de violencia rural aquí en la región de la Araucanía y en general en la región del Biobío y de los ríos, en 3 regiones contiguas. Entonces, no se consideró un estado de excepción que teníamos consagrado y que era estado de emergencia, y hay que volver a consagrarlo por razones prácticas, porque de otra manera el presidente va a tener que hacer uso de herramientas jurídicas que son propias del estado de sitio, ¿no? Y declarar estado de sitio, que es una decisión política mayor porque se trataría de conmociones interiores graves, guerra interior, en fin. Entonces creo que es adecuado reinstalar ese estado de excepción, ¿no? El sistema político ciertamente requiere ajustes. Nosotros desde las regiones planteábamos el aumento de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, ¿no? Porque cuando se elimina el Senado, como que se eliminan todas las atribuciones, y era una Cámara única, pero al ser un sistema presidencial, al reponer el bicameralismo, hay que empezar a hacer todo un esfuerzo por instaurar nuevas atribuciones en la Cámara de las Regiones, y así, y seguimos en eso, y creo que ahí hay que hacer el equilibrio necesario propio de un régimen presidencial, aunque
nosotros teníamos otras propuestas, más bien de régimen semipresidencial, había otras de propuestas de régimen parlamentario, en fin. Nada de eso quedó, que quedaron los puros nombres, ¿no? Congreso de Diputadas y Diputados, es un nombre de un sistema parlamentario, ¿no? Pero quedó puesto ahí desde el inicio de la discusión, ¿no? En fin, creo que esas son las reformas más relevantes que habría que abordar. Gracias, Sebastián. Gracias, Eduardo. Bueno, una pregunta de Mariano Schuster, una pregunta de Matías de Argentina, y con esto ustedes tienen el cierre. Mariano. Sí, gracias, Esteban. Quería preguntarle a ambos, a Jorge y a Eduardo, que hacían referencia, por ejemplo, a la cuestión de la plurinacionalidad, compartiendo varios de los conceptos que virtió Jorge respecto de la idea de nación. ¿Cuál fue la relación entre los constituyentes y la ciudadanía, o por lo menos las percepciones de la opinión pública a la hora de esbozar estos conceptos? Porque, por ejemplo, una encuesta de CADEM previa a la finalización del texto constitucional finalmente propuesto, planteaba que un 72% de las chilenas y los chilenos preferían hablar de sociedad multicultural en lugar de plurinacionalidad, y que a los efectos prácticos de la idea de plurinacionalidad que se incorpora en el texto, en realidad no habría diferencias muy marcadas, excepto, como decía Jorge, quizás que la idea de nación podría provocar a futuro, digamos, otras problemáticas, digamos. Y lo otro que en realidad está unido a esto es cuánto pesaron en esto que llamaban, me parece muy atinado, un cierto momento jacobino, digamos, de la discusión pública y del debate público, que luego tiende a calmarse, pero que quedan, digamos, expresado también en ciertos apartados de la Constitución, la idea de la identidad, digamos. Me parece que en América Latina también estamos discutiendo lo que se llama política de la identidad, pero por fuera, digamos, de la idea de solamente defensa del derecho de las minorías, defensa de la identidad de género, etcétera, que todos compartimos, sino una idea minoritarista de la identidad, es decir, la idea de una cierta irreductibilidad de mi identidad que quiero que quede expresada en cada uno de los textos. Quizás ahí preguntar si no se está teniendo en cuenta que hay otras identidades conservadoras, reaccionarias, de derecha, que también están reclamando y que ahora podrían verse beneficiadas digamos, con la utilización de estos criterios. Si ha habido cierta irreductibilidad de algunos grupos, ustedes marcaban los independientes, para dejar asentadas cuestiones que podrían luego ser las que quieran dejar asentadas del otro lado, es decir, identidad nacional, identidad blanca, identidad hispánica, identidad, quiero decir, pareciera que ahora solo existen nuestras identidades, las identidades que reivindicamos del progresismo, pero del otro lado también parecen estar reivindicándose muchas identidades que no compartimos, ¿no? Solo eso. Gracias, Esteban, por... Gracias, Mariano. Matías. Matías, ¿está ahí? ¿Sigue estando conectado o ya salió? Perdón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Matías, disculpe, tenía el micrófono en silencio. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, mi consulta era, porque yo a finales de julio estuve por Santiago de Chile y tengo en mis manos la propuesta de la nueva Constitución, el borrador 3.0. Mi pregunta era, artículo 44 y artículo 45, dice, toda persona tiene derecho a la seguridad social, derecho a la salud, el bienestar integral, incluyendo las dimensiones físicas y mentales. Mi pregunta surge porque tengo entendido que allá hay hospitales concesionados, hospitales públicos concesionados, y la otra pregunta es saber qué va a pasar con ese 3% de la población que corresponde a carabineros, fuerzas de seguridad y marina, que se atienden en hospitales especiales, hospitales de alta complejidad,
Y bueno, y el resto de la población está en lista de esperas para cirugías y demás. ¿Hay alguna referencia en la Constitución acerca de las fuerzas de seguridad sobre este tema, sobre la seguridad social, etcétera, etcétera? Gracias, Matías. Les pido brevedad, Jorge y Eduardo, para redondear la actividad y bueno, que podamos hacer un breve comentario final sobre esto que trajeron Mariano y Matías. Oye, le dejo la pregunta de Matías a Eduardo, que estuvo en la convención, para poder concentrarme en la de Mariano. Porque, mira, por cierto, es algo que nosotros también hemos discutido mucho en la cuestión de la plurinacionalidad y cómo podemos consagrarla. A mi juicio, para nuestro propio futuro, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas es fundamental. Sin ella es difícil encontrar caminos de solución institucionales, de políticas públicas que contribuyan también a la paz en algunos de los conflictos complejos y también a la dignidad que muchos de estos pueblos no solo reclaman, sino que merecen. Porque hago en esto también la distinción, porque, por ejemplo, hay pueblos del norte de Chile que luego de la Guerra del Pacífico y por lo tanto de la conquista de esos territorios, fueron sometidos a lo que se llamó la chilenización, es decir, y por lo tanto una práctica imperialista propiamente tal, en que se trataba de anular la cultura de los pueblos, y por lo tanto eso es algo que Chile requiere reparar. Y después, precisamente, la Guerra del Pacífico, y por eso que es un fenómeno tan reciente también, yo diría incluso el pueblo mapuche, claro, se confrontó con la colonización española, pero logró atajar y crear una frontera y crear parlamentos entre la corona española y el pueblo mapuche. Y la república, desde una perspectiva de una sana igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, reemplaza eso. Ya no hay más parlamentos salvo uno de 1825 que encabezó el presidente Freire, y lo que ocurre más dramáticamente es que la república es la que logra la ocupación y por tanto también la expropiación de muchos sectores y por cierto también con crímenes entre medio, ¿no? Entonces, esa es parte del drama que nosotros tenemos, y por eso es que creo que el reconocimiento es tan clave, pero la distinción entre nacionalidad y pueblo creo que es clave hacerla. Y a mi juicio, desde un punto de vista progresista, es lo que nosotros debiéramos defender. Yo creo personalmente que la noción de plurinacionalidad, como señalaba antes, es conservadora. Y finalmente tiende a ser más de derecha que de izquierda. Y creo que incluso si uno ve las constituciones de Ecuador y de Bolivia, claro, se reconocen como la República Plurinacional de Bolivia, pero en su aspecto normativo, que creo que es lo que importa, se definen como pluriétnicos y multiculturales. Creo que eso es lo que nosotros debiéramos más bien consagrar, y que es lo que permite, por tanto, ese reconocimiento y salir de la noción de naciones por este potencial. Ahora, creo que al mismo tiempo eso nos sitúa en un dilema filosófico importante para el mundo progresista, que por lo menos para mí es relevante. Porque todas estas reivindicaciones, y con eso también los mapuches o indígenas, se asocia con otros movimientos en que tienden a un esencialismo y que por lo tanto consideran tan fundamental lo suyo que solo tiene que caber como esa expresión y pierden una vocación de mayoría o de construcción de esa mayoría. Y en cierto sentido eso responde a una visión orgánica atomista. No está dentro de la cultura o la tradición neocantiana que de facto tiene la izquierda, que es la reivindicación de sus valores como valores universales. Y por lo tanto, creo que necesitamos profundizar en esa discusión, llevarla a fondo porque delimita también el tipo de izquierda que queremos. Parte de mis diferencias con muchos de los representantes del Frente Amplio es que son esencialistas, son
bastante luteranos en eso, o calvinistas, y por lo tanto que consideran, ¿no es cierto?, que cada una de sus tesis tienen una gran categoría moral, y cuando tienen esa categoría moral solo vale la pena imponerla y descalificar a todo el resto por tener una idea distinta, y pierden, por lo tanto, también una perspectiva pluralista del mundo progresista que creo que es clave que nosotros seamos capaces de conservar. Creo que esa visión también orgánica atomista es lo que deriva en fenómenos muy corporativistas, presentes también en la izquierda, que creo que nos han hecho mucho daño, porque precisamente no permiten esa perspectiva de mayoría. Y creo que la izquierda chilena se sitúa más en el otro paradigma. Si me permiten una reflexión final, aunque ya no estemos alargando, pero creo que Allende representó más esa tradición. E incluso eso es lo que lo diferenció a Allende de la tradición peronista de izquierda, por decirlo de una manera, situado en el cono sur de América Latina. En Chile, ese peronismo fue más representado por Ibáñez, y de hecho la primera candidatura de Allende, que se levanta el año 52, es contra Ibáñez, precisamente a partir de esa diferencia. Porque lo que cabía para Allende, desde una perspectiva marxista, era una transformación de la sociedad, y no un movimiento que solo representara intereses corporativos con una deriva un poco más populista que progresista. Gracias, Jorge. Eduardo, te toca el cierre. Bien, oye, sí, respecto de las identidades, claro, acá se ha escrito incluso mucho de las identidades en la convención, o sea, hay una representación de muchas identidades. Por cierto que entonces está las personas que trabajaban con territorios con conflictos ambientales, lo pusieron en el centro de la convención, las personas que trabajaban en el ámbito educacional también, los que trabajaban con discapacitados también, con niñas y adolescentes también, todo eso está en la propuesta constitucional, ¿no? Ahora, la derecha tiene identidades, lo que pasa es que las usaron ante la imposibilidad de ponerla en el texto constitucional, las usaron para trabajar desde el día 1, por lo menos la extrema derecha, no la derecha democrática, la extrema derecha, para ir cimentando la propuesta del rechazo en el fondo, ¿no? Y por lo tanto su identidad más integrista, en fin, estaba ahí claramente expresada, ¿no? Como digo, por la correlación de fuerzas que había, no quedó en el texto, pero sí lo hemos visto en la campaña del rechazo y hasta el día de hoy, ¿no? Lo segundo, sobre la pregunta sobre la salud, la previsión social. Las Fuerzas Armadas. No hay disposiciones sobre eso. Habla solamente que va a haber un sistema nacional de seguridad social. Deja la ley su regulación. El presidente tiene un plazo de 1 año para presentar un proyecto de ley sobre la materia. Y por lo tanto, creo que en esta materia y en salud se habla también de la existencia de prestadores públicos y privados, ¿no? Pero lo importante, yo creo, es cómo en algún momento la ley puede habilitar, y de hecho así se hizo durante la pandemia, la unificación del sistema de salud, ¿no? Es decir, lo que hizo el gobierno en la práctica fue requisar todas las camas, sin decirlo, requisar todas las camas de todos los hospitales, de todas las clínicas, y por lo tanto si había un enfermo, una persona con COVID que necesitaba una cama con ventilación artificial y estaba en el sur, era trasladado a otra ciudad y llevado ya sea a un hospital público o a un hospital o una clínica privada, si es que no había camas en el sector público. Lo mismo se hizo con los laboratorios, ¿no? Yo creo que queda abierta la puerta para que la legislación sea la que ordene más el tema de la salud, incluso incorporando a esta red a los hospitales de las instituciones armadas, como se preguntaba acá. Entonces yo creo que esas son, creo que son lecciones que nos ha dejado la pandemia y que son útiles de
de tomar, porque nos da una manera distinta de enfrentar los temas. Y así tan grave como el COVID pueden ser otras enfermedades que no tienen esa relevancia, y tenemos problemas serios aquí con las listas de espera para operaciones, por ejemplo, y yo creo que perfectamente la ley puede adoptar medidas para superar esos problemas en conjunto y seguidos por una política pública que lleve a superar todas las deficiencias que tenemos hoy día en el sistema de salud, ¿no? No sé si con eso respondí, pero... Bueno, muchas gracias, Eduardo, Jorge, Mariano, gracias por compartir estas reflexiones, a todos y todas las compañeras, compañeros de la Alianza Progresista de las Américas que se sumaron, gracias Connie también. Y bueno, seguimos encontrándonos en breve en otro debate también de esta Latinoamérica urgente que tiene que ver con la elección en Brasil. Próximamente ya les vamos a estar comentando la fecha y la dinámica, y obviamente seguimos trabajando en la articulación de la Alianza Progresista de las Américas. Muchísimas gracias a todas, todos por participar, y nos estamos encontrando seguramente en breve. Gracias. Arriba el apruebo. Muchas gracias a ustedes, pues. Luego. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Gracias por la invitación. Chao. Gracias. Saludos. Chao. Nos vemos.